cerca de 30 años hemos trabajado los temas de la economía financiera desde un punto de vista crítico de la economía política y desde un punto de vista también de incluso ahora de lo que es la teoría moderna del dinero. Pero más allá de lo que, para dar lugar a los comentaristas, sí quisiera decir que en este libro se encuentra el último escrito de la maestra Ifigenia Martínez previo a que nos dejara. Entonces, es un gran legado el que tenemos en este libro del último escrito que nos hizo el favor de hacernos el prólogo. Y también es un libro que ya al final el doctor César Duarte y yo decidimos dedicárselo a una gran amiga, a una gran maestra, la doctora Eugenia Correa, que pasó a dejarnos también hace ya casi 4 años. Entonces, de mi parte, pues podríamos seguir platicando del libro. Aquí está el tomo 2, que es Transición Energética y Alternativas para la Economía Verde y el Bienestar. Y el tomo 1, que es el de Retos a corto plazo entre el estancamiento y la inflación. Pues muchísimas gracias, doctor César Duarte. Gracias. Bueno, pues creo que lo que más nos interesa es escuchar a los comentaristas, ¿no?, de este texto. Entonces, le doy primero la palabra al maestro Rolando Cordera, como ya mencionó la doctora Alicia Quirones, profesor emérito de la Facultad de Economía, y que creo que además necesita más preguntas. Maestro, por favor. Sí, gracias, César. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de estos volúmenes, en primer término, a mi amiga y compañera Alicia Girón, y a los organizadores de la CIL por invitarme a participar en esta presentación. Son 2 volúmenes que resultan de una serie de interesantes, sin duda, de discusiones entre los participantes de la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, realizadas en el Seminario de Economía Fiscal y Financiera. Se trata de unos argumentos bien pensados, argumentados y en general bien escritos. Se comunican con uno. Más de una veintena de investigadores dan contenido a esta obra colectiva. Los temas van de la macroeconomía, el financiamiento, los centros financieros, a la transición energética, el medio ambiente y los avances o no en relación con el desarrollo y la Agenda 2030, que con todo lo que ha venido pasando en estos tremendos años, quedó por ahí arrumbada y se visita solo cuando se reúnen los dirigentes para dar cuenta de su fracaso. Desarrollo micro y macroeconómico, los objetivos del crecimiento, la desigualdad, el entorno globalizado, el cambio climático. Es decir, los temas imprescindibles para construir o reconstruir una agenda nacional, más ahora frente a las constantes amenazas de un presidente norteamericano que obliga o debería hacerlo a replantear nuestro curso de desarrollo. Los ensayos contenidos en estos volúmenes son, como bien anotaba mi muy querida y recordada Ifigenia Martínez, propuestas puntuales que nos permitirán, decía, sumarnos a la discusión y continuar con las herramientas adecuadas para generar un criterio propio alrededor de importantes temas para la coyuntura nacional e internacional. Asimismo, agregaba Ifigenia, el rigor y la seriedad presentes en la elaboración de sus trabajos, como no podía ser de otra manera, los convierten en una gran obra de valor técnico y científico para el análisis y la interpretación de la compleja realidad en la que nos encontramos y que resultará de suma utilidad para la academia y la investigación en su conjunto. Y en efecto,
Se trata de textos que nos ayudan a ver nuestras vulnerabilidades como economía política globalizada, que si bien es cierto que ha experimentado lo que Campo Laggi, el gran escritor e investigador del periodo de entreguerras en el siglo XX, una gran transformación. También es cierto que esta gran transformación no ha sido capaz de superar el cuasi estancamiento de las actividades primordiales por más de 30 años. Una situación que ha desembocado en una economía desestructurada, frágil y vulnerable. Nuestro crecimiento, agregaría yo, ha sido socialmente insuficiente, propiciado un mercado laboral desestructurado y copado por elevados porcentajes de informalidad laboral, que recientemente hemos estimado ha llegado al 59% del total de la fuerza de trabajo, inconmovibles frente a los datos de desempleo formal de alrededor del 2.5%. Estos malos datos nos hablan de un corazón enfermo y débil que reclama reformularse en cuanto a sus objetivos maestros y los instrumentos de política a ser aplicados ya, sin perder de vista el mediano y el largo plazo, como varios de los textos que forman estos volúmenes enfatizan. Los retos que enfrenta la economía mexicana implican, por tanto, quitarse los candados que han blindado las decisiones de un desarrollo sostenible con pleno empleo. Así lo afirmaban en la introducción Alicia Girarte y César Duarte, quienes coordinaron este magno esfuerzo, y agregaban: al desdibujarse el modelo de sustitución de importaciones e irse fortaleciendo el modelo extractivista inserto en la globalización financiera, las variables económicas quedaron sujetas al proceso de internacionalización y la integración con otras economías. No solo se ha reproducido la dependencia productiva y financiera, agregaban, sino que somos un país integrado a intereses tanto de los mercados financieros como de esos inversionistas que han poblado los mercados financieros de manera generalmente oligopólica. Desde las varias ventanas abiertas por los autores, es posible explicarnos este largo y mediocre desempeño económico por la aplicación, como decía Jaime Ross, otro gran economista que hemos perdido, por la aplicación sostenida de políticas erradas que han priorizado los objetivos de estabilización y acotación de la inflación y el balance fiscal, dejando en la cuneta la dinámica económica y la consecuente transformación de la estructura productiva, el empleo y en particular la redistribución del ingreso y la riqueza. No me queda más que felicitar la publicación, celebrarla y espero una difusión amplia de trabajos como el que hoy nos convoca. Es una suma de reflexiones que nos invitan a sumar fuerza y conocimiento, voluntades. Por cierto, frecuente reiteración de Ifigenia Martínez para romper los candados que han bloqueado las posibilidades de tener un crecimiento económico sostenido, generar los empleos necesarios y bien pagados que requiere nuestra demografía y desde luego reducir la pobreza y las desigualdades. Siempre son bienvenidos esfuerzos como los empeñados en retos de la economía mexicana. Y más ahora, cuando el mundo y nosotros con él nos adentramos en los mares agitados de una globalización quebrada y sin señales. Muchas gracias. Gracias, maestra Cordera. Le doy ahora la palabra a la maestra Lorena Rodríguez, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Agradezco mucho la invitación de mi querida doctora Alicia Girón
para la presentación de este libro y por supuesto también a César Duarte, que son los coordinadores del libro y que nos invitaron a presentar el libro en esta ocasión. Me da mucho gusto compartir la mesa con el doctor Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía, y también con el doctor Armando Sánchez, que es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Como podemos ver, pues es una mesa de primer nivel. Muchas gracias por la invitación, Alicia. Y pues bueno, quiero iniciar señalando algo que ya se había mencionado en la mesa, que esta es una obra que está compuesta de 2 tomos y comienza con un prólogo que ha sido escrito, como ya se mencionó, por una de las economistas más brillantes de nuestro país, que fue forjadora de instituciones y también una luchadora incansable por la democracia y la justicia, nuestra querida maestra Ifigenia Martínez, que partió hace poco, pero que nos ha dejado un legado enorme, y particularmente en la Facultad de Economía de la UNAM. Algo que quiero destacar de sus palabras, que además siempre fueron palabras muy agudas y entrañables, pero que también siempre tenían una mezcla de muy buen humor, es algo con lo que también siempre recordamos a la maestra Ifigenia. Y esas palabras dicen lo siguiente: el contexto en el que nos encontramos a 4 años de uno de los eventos más disruptivos de la historia reciente, la pandemia por COVID-19, representa una oportunidad para que se planteen ideas y propuestas que nos permitan trazar el rumbo hacia una recuperación económica con justicia e igualdad. Esas son las palabras de la maestra Ifigenia, que con su mirada siempre crítica, pero también esperanzadora, nos invita en este prólogo a la obra que estamos comentando el día de hoy a construir alternativas y nunca cesar en nuestra lucha por una vida mejor, aún en los momentos más críticos. Desde esta mirada, la maestra Ifigenia define este libro como una contribución que, cito, representa la voluntad del sector académico nacional por aportar soluciones y propuestas encaminadas a la consecución de metas y objetivos con miras al beneficio de la ciudadanía mexicana. Y cierro la cita. Yo me sumo a esta perspectiva porque efectivamente esta obra marca diferentes pautas para una auténtica discusión nacional que debe ser tomada en cuenta como referencia para el diseño de acciones y políticas públicas encaminadas al mejoramiento económico de nuestro país. El conjunto de reflexiones y propuestas que plantea esta obra para el corto y para el mediano plazo parten de la realidad actual de nuestro país en este difícil contexto global, por lo que me atrevo a decir que el libro es una lectura indispensable para todas y todos aquellos que buscamos construir alternativas para alcanzar el bienestar y la igualdad sustantiva en México. A continuación voy a comentar muy brevemente algunas ideas centrales, pero esto tiene sobre todo el objetivo de animarles a revisar la obra, a que se animen a leerla, pero también a discutirla, porque al final de cuentas esas son las grandes aportaciones de los libros, de las obras colectivas, como en este caso, que nos permiten un espacio para la reflexión, para poder discutir entre nosotros cuáles son esos retos que como nación enfrentamos. Como ya decíamos, este texto está compuesto por 2 tomos, pero no se preocupen porque además es una letra muy legible, a veces son letras muy pequeñas, pero en este caso no. Y creo que además la diversidad de los autores y de las temáticas que se abordan pues también permiten una lectura muy ágil. En el primer tomo se analizan problemáticas económicas muy importantes como la fragilidad e inestabilidad económica, la política monetaria y los objetivos de crecimiento, empleo y combate a la pobreza y la desigualdad. Algo que me parece muy interesante es que se plantea el problema de la inflación y el papel de las tasas de interés y su impacto en el nivel de los precios, formulando cuestionamientos alrededor de sus efectos y su incidencia en el desarrollo nacional en detrimento de una auténtica política de inversión pública en temas prioritarios como son infraestructura, educación y salud pública. Es decir, y esto es algo que Alicia ha venido insistiendo en las últimas décadas,
el contexto financiero, particularmente el mal manejo de la política monetaria, fiscal y financiera que han implementado algunos bancos centrales, sobre todo durante la pandemia. Es en gran medida la causa responsable de la fragilidad económica actual, por lo que para salir de esta situación hay que cuestionar a estos actores, a las corporaciones financieras, también a los bancos, a las entidades financieras no bancarias, los fondos de inversión, etc. Y sus lógicas de acción, tales como el creciente endeudamiento que aplican a los estados nacionales. Aquí voy a decir brevemente que recomiendo leer cada uno de los capítulos, porque este contexto que les puse y que parece muy complicado, sobre todo si estamos hablando para un público de no economistas, pues puede pensarse que no es tan accesible. Sin embargo, yo les invito a que lo lean, porque en realidad el esfuerzo que han hecho las y los autores en este texto es precisamente abordar esas problemáticas desde diferentes enfoques y por supuesto poniendo énfasis en lo que son sus áreas de especialidad, pero creo que eso también lo hace una aportación muy valiosa en ese sentido, esa multiplicidad de miradas que nos van a permitir tener un acercamiento a distintos temas, como yo ya mencionaba ahorita y hacía referencia a la maestra Ifigenia en el prólogo. Estamos en un contexto en el cual la pandemia por COVID-19 prácticamente afectó a todas las esferas de nuestra vida, y entonces tratar de dar una explicación multifactorial a todos esos efectos, pero centrado por supuesto también en el caso de la obra que nos ocupa, pues cuáles fueron esos efectos en el ámbito económico. Aquí, por ejemplo, el capítulo que habla de la economía mexicana frente al COVID en 2022, perspectivas del empleo, el ingreso y la pobreza, busca demostrar empíricamente la necesidad de una reforma fiscal, que esto es un tema pues muy presente en nuestro país, que todavía hay un debate abierto y al cual definitivamente pues tenemos que entrar para la discusión colectiva y también para la discusión informada. Entonces, en este capítulo pues se habla, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la reforma fiscal para promover la reactivación económica nacional, incrementando la inversión pública con una política de generación de empleo que fortalezca el desarrollo sectorial y el mercado interno. Como les decía, eso puede sonar, ¿no? Sobre todo para las y los estudiantes que están aquí acompañándonos, pues bueno, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de los efectos del COVID, cuando hablamos de estas cuestiones de la reforma fiscal, si ustedes se acercan al texto, estas cuestiones van aclarándose de manera mucho más precisa. Otro tema que me parece muy relevante es el que se aborda en el capítulo 5, que es los determinantes monetarios en el TEMEC. Este trata ahora, ¿no? Está también muy presente en la discusión nacional el tema del TEMEC, sobre todo a raíz del ascenso de Donald Trump una vez más como presidente de los Estados Unidos y lo que tiene y las implicaciones que tiene también para ese acuerdo comercial que hay con México y con Canadá. Aquí se habla de los determinantes monetarios en el TEMEC en un entorno de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Como pueden ver, pues son dos temas también muy actuales, ¿no? Ahorita también el tema de Ucrania, que ha tenido una centralidad muy relevante, sobre todo a partir de la negociación que está haciendo los Estados Unidos directamente con Rusia, y en esa mesa pues no está sentada ni Europa ni la propia Ucrania. Entonces estamos hablando de esos temas. Digo, la invitación y lo que estoy tratando de hacer aquí, más que resumirles el contenido del libro, es realmente hacer una invitación abierta a que se acerquen al libro, no importa si no es desde una mirada de especialista o de personas que se dedican específicamente a cuestiones que tienen que ver con la economía. Creo que puede ser muy enriquecedora en el sentido de ir ampliando nuestra visión y que podamos participar en los diferentes debates nacionales, ¿no? Entonces les decía, este capítulo, ¿no?, que habla sobre el TEMEC y los determinantes monetarios, ve cómo son las fuentes de financiamiento, los mecanismos de asociación y los acuerdos extraterritoriales en el espacio territorial de América del Norte, los que también determinan parte de estas dinámicas. Hay otro en el que escribió, por ejemplo, la doctora Alicia Girón, México y la trampa de financiamiento al desarrollo económico,
En este capítulo se señala cómo a partir, una vez más regresando, ¿no? A partir de la firma de Telecán, lo que ahora, pues, digamos, después se negoció y ahora es el TEMEC, la política monetaria y fiscal de México fijó las bases de la estabilización macroeconómica y del futuro del desarrollo económico del país. La hipótesis de este capítulo es demostrar que no hay una política de pleno empleo canalizada a sectores productivos para satisfacer el consumo nacional, ni se manifiesta la preocupación por el bienestar social. Y me gustaría hacer ahora referencia al segundo tomo. En este segundo tomo, por ejemplo, se incluyen temas como la transición energética, un tema también de mucha relevancia. También se abordan otros temas como lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con el cambio climático, el papel del Estado en el desarrollo de una nación moderna, inmersa en un mundo de constante evolución en materia tecnológica, científica, social y ambiental. Por ejemplo, en el primer capítulo, mitos, realidades y limitantes de la transición energética, ahí se sugiere pensar la transición energética en México, que como ya mencionábamos es uno de los temas también más presentes en la agenda nacional actual. Aquí se plantea verlo desde otras perspectivas analíticas, no solo el tema medioambiental, sino también desde la economía fiscal o desde la economía financiera. Hay otro capítulo en donde se habla de México hacia una transición verde, cuáles son las oportunidades económicas y finanzas sustentables, en donde se estudia la innovación financiera como un medio que puede permitir la adopción de tecnologías y vías de transición, y que sugiere que debe ser prioridad el acceso a las finanzas verdes para alcanzar mayores grados de sostenibilidad. Es decir, estos temas que también se abordan desde diferentes perspectivas, en este caso, y es como parte de la temática que aborda el segundo tomo, lo que tiene que ver no solo con transición energética, sino con sostenibilidad y cambio climático, pero también viendo cómo el Estado juega un papel en todo esto y cómo estamos hablando de generar políticas públicas que vayan encaminadas a eso. Y en ese sentido necesitamos tener también un análisis más preciso de cuáles son las condiciones nacionales, cuáles son esos grandes retos a los que se enfrenta la economía nacional y cómo podemos pensar, por ejemplo, hablar de transición energética no solo a un nivel discursivo, ¿no? Porque es lo que se espera que aborden desde el nivel discursivo, pero cómo lo pasamos eso a políticas públicas. Y aquí es precisamente donde está la aportación de las y los investigadores, de las y los académicos que están desde hace mucho tiempo analizando estos temas y que también tenemos que ver cómo hacemos que ese análisis desde la academia, desde la investigación, se puede traducir también en insumos para la generación de políticas públicas. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos en las universidades, por supuesto, pero que también es un reto que debería de asumirse desde quienes son los encargados de hacer las políticas públicas. Entonces, bueno, ya les decía, aquí traía muchas más referencias en relación a los distintos capítulos que constituyen la obra, pero por una cuestión de, pues, el tiempo es un bien escaso, ¿no? Y entonces hay que seguirnos al tiempo. Y bueno, yo concluiría esta participación retomando lo que decía una vez más la maestra Efigenia. Para mí fue muy emotivo leer el prólogo de la maestra Efigenia, porque como ya se mencionaba, pues fue el último texto que ella escribió para una publicación. Entonces creo que es un reflejo de todavía esa capacidad analítica que tenía la maestra Efigenia y que además pues siempre nos daba un mensaje muy esperanzador. Entonces, como ella señala, estamos ante un trabajo multidisciplinario, lo que señalábamos. Finalmente esto también es uno de los grandes retos, ¿no? El trabajar con otras disciplinas para que, porque al final de cuentas esa es la realidad, ¿no? La realidad es tan compleja que no podemos hacer o abordarla desde una sola perspectiva. Ese es uno de los grandes méritos de este texto, ¿no? Ese trabajo multidisciplinario
multidisciplinario, que además es serio, es científico, es propositivo, porque no se trata solo de poner pues un panorama pues muy adverso, ¿no? Sino pensar en cuáles son las alternativas. Y también pretende incidir en lo público a través de la aportación fresca e innovadora que solamente puede brindar la sociedad civil organizada, con miras al bienestar y el beneficio de todas y todos. Esas fueron las palabras de la maestra Ifigenia. No puedo más que estar de acuerdo con ella, agradecer por la invitación a leer esta magnífica obra e invitarles a todas, a todos, a todos a discutir su lectura, incorporar sus reflexiones a nuestros esfuerzos por construir un país más justo para todas y para todos, y pues seguir discutiendo y reflexionando en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Armando Sánchez, director de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Muy buenas tardes a todas y todos. Le quiero agradecer a la doctora Alicia Girón la invitación a comentar su nuevo libro, a César Duarte también. La verdad, una mesa de lujo. El doctor Rolando Cordera, emérito de la Facultad de Economía, y la doctora Alicia Girón, emérita de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También saludo a la doctora directora de la Facultad de Economía. Bueno, entonces a mí me gustaría iniciar diciendo que, bueno, Alicia la conozco ya de hace mucho tiempo y sé cuáles son sus inquietudes económicas. Una de sus grandes preocupaciones de la doctora Alicia, y que se ve a lo largo del libro, es la preocupación por el financiamiento, ¿verdad? Toda la parte financiera, cómo financiar el crecimiento y el desarrollo económico. Eso es un tema que ha sido recurrente a lo largo de todos sus libros en su carrera. Adicionalmente, pensando en cómo financiamos el crecimiento, hay que pasar por el crecimiento de la inversión. Un país no puede crecer sin inversión, y para eso hay que recurrir al financiamiento, y esa ha sido una de las preocupaciones de la doctora Alicia Girón a lo largo de su carrera. Creo que es un tema muy, muy relevante, y sobre todo porque en el texto se asocia con la política monetaria, en la cual desde un punto de vista heterodoxo, pues la política monetaria no debería de preocuparse exactamente solo por la tasa de interés y la contención de la inflación, sino también debería estar preocupada por el crecimiento económico, que es una de las visiones de la heterodoxia económica muy importante y relevante para poder discutir los temas de crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, yo veo que siguen permeando estas ideas, son el eje rector de este libro, en el cual hay colaboraciones que van no solo desde la parte de política financiera, pobreza, desigualdad, transición energética, los temas climáticos. Entonces viene siendo un compendio de los grandes problemas nacionales. Entonces, por eso yo recomiendo su lectura, porque seguramente van a encontrar alguno de los textos, les va a interesar respecto a los diferentes ángulos económicos que tienen que ver con los diferentes problemas nacionales, y que con seguridad nos van a ayudar a entenderlos. Es de lectura ágil, como ya mencionó la doctora Moreno, ¿verdad? Y hay pues hay toda una serie de análisis que yo considero que son muy, muy relevantes. Además, el compendio del libro, pues yo veo que tiene el prólogo importante, ya lo mencionaron. La doctora Ifigenia fue la que elaboró el prólogo, y pues una de las colaboraciones más relevantes en términos de la interpretación del libro. Me parece también importante el tema, uno de los temas que veo ahí, y que quisiera yo enfatizar un poquito más, sería el tema de la financiación del desarrollo, de la política monetaria. La política monetaria en el país pues se ha concentrado en el control de la inflación, y sobre todo en una política ortodoxa en la cual las tasas de interés detienen el crecimiento económico, ¿no? Tasas de interés tan altas que se vuelven restrictivas para el crecimiento económico, y que con seguridad podrían bajarse y tener quizás una mayor liquidez en el sistema para poder propiciar el crecimiento económico. Entonces, ese creo que es uno de los temas más relevantes que encuentro en el texto. Lo encontré muy fácil de leer, muy sencillo, y yo de verdad les recomiendo su lectura al respecto. Pues yo también encontré que es un libro muy bien estructurado, un libro muy bien pensado, y que creo que es definitivo que hay que tenerlo en nuestra colección, ¿verdad? Les recomiendo a todos los jóvenes que están intentando aprender economía, o los que ya están en el área,
que lo compren y lo revisen. Seguramente les va a contribuir y les va a generar preguntas, inquietudes, hipótesis que con seguridad enriquecerán su conocimiento de la economía. Bueno, pues yo con esto estaría terminando mi intervención, no sin antes felicitar a Alicia y a César por el estupendo libro y pues muchas gracias. Gracias a la doctora Armando Sánchez. No sé si tengan ustedes, el público, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a los panelistas. Sí, no sé si pueden apoyar. Sí, ¿nos pueden compartir su nombre, por favor? Buenas tardes, soy Pío Taola, soy economista. Yo quisiera ver qué opinión tienen sobre lo que parece una opción que se está tomando ahora de sustitución de importaciones. Yo recuerdo cuando estudiaba economía, bueno, en los 90, que nos decían que era un modelo definitivamente terminado, que ya no se iba a seguir con eso. Si la economía mexicana tiene la capacidad tecnológica y de capacidad de personal como para realmente llevar adelante una política de sustitución de importaciones, o hay que seguir o ver la manera de diversificar las importaciones con otros países en caso de que los Estados Unidos principalmente apliquen una política de protección arancelaria. Gracias. Bueno, es probable que tengamos que transitar un camino que podría calificarse como de sustitución de importaciones. Todavía no está claro hasta dónde tendríamos que llegar, porque entre otras cosas, a pesar de sus flagrantes violaciones del TEMEC por parte de los Estados Unidos y su presidente, el TEMEC, digamos, sigue vivo. Y si sigue vivo, para mí, según mi particular opinión, es el camino a transitar. Pero en efecto, lo pueden romper, denunciar por la vía del hecho, como lo ha hecho el señor Trump. Yo tengo la idea de que en ese caso tendríamos que hacer un gran esfuerzo por ser selectivos en la promoción de esta sustitución de información. O sea, no podría ser pareja, como de alguna manera lo fue en los 40, 50 y 60. Tendría que ser muy selectivo como parte de una política industrial, desde luego más ambiciosa, que tuviera como objetivos principales la construcción de una economía más integrada y sobre todo tecnológicamente más eficaz y más eficiente. Pero el tema para mí sería el de la selectividad, que debería responder a una visión desde luego más amplia y de largo plazo, que yo llamo, y así lo llaman unos colegas, de política industrial. Ese sería mi comentario. ¿Alguna otra pregunta? Lorena, ¿quieres comentar algo? Pues reiterar la invitación a que se acerquen al libro, a que lean el libro, a que lo discutan, y justo a partir de estos temas, ¿no?, que estábamos hablando. No solo el tema arancelario, que bueno, estamos esperando a ver lo que ocurre ahora en marzo, ¿no?, en relación a estos plazos arbitrarios que se ponen, y que además, ya les mencionaba yo aquí, otro de los temas que se abordan, por ejemplo, la cuestión del TEMEC.
la aplicación, por ejemplo, de esos aranceles de facto estaría terminando con el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, porque justo una de las cuestiones es precisamente pues, que no existan, ¿no? esos aranceles al movimiento de las mercancías. Entonces estamos en un escenario sumamente complicado, muy complejo, en el cual yo creo que también a partir de no solo tener mayor información, sino generar más análisis, nos permite también pensar en cómo vamos a enfrentar esos desafíos que tenemos como país. Entonces creo que este texto es precisamente un muy buen insumo para la discusión colectiva. Ya decíamos, sí, para las y los economistas, pero creo que también la invitación es a que un público más amplio se acerque, porque al final son problemáticas para las cuales van a tener una repercusión también, independientemente de lo que ocurra, tienen una repercusión directa, ¿no? sobre la sociedad y sobre nuestra vida cotidiana. Así es que, pues ahí está, eso sí. Sí, bueno, es un gusto ver aquí casi el 99% de las personas que están aquí son jóvenes y son los futuros líderes de este país. Pero yo quisiera comentar, yo soy generación 70-74 de la Facultad de Economía, o sea, hace más de 50 años, incluso fue alumna del maestro Rolando Cordera, que me dio la clase de estructura económica de México, y fue muy interesante haber aprendido el llamado modelo de sustitución de importaciones. A lo largo de los años, y sobre todo ya a principios de este siglo, hace 20 años, pero ya con lo que está sucediendo ahora, pues el modelo de sustitución de importaciones, no solamente para México, sino para otros países, fue un modelo que se fue rompiendo con cincel. Si poco a poquito fueron cambiando con políticas económicas que se llevaron a cabo por los gobiernos, pero también tenemos que entender que nuestra economía, nuestro país está inserto en los circuitos de producción, tanto a nivel nacional como internacional. O sea, somos un país inserto, somos un país que tiene una frontera muy grande y América del Norte es una región, desde mi punto de vista, en construcción, y que el Tratado de Libre Comercio y pues, posteriormente el TECMEC, y no sabemos si va a haber otro, la parte 3 de este acuerdo, bueno, fue realmente cuando se inicia, que es precisamente la discusión, y seguramente el maestro Cordera lo recordará, era armar una zona estratégica de comercio para competir ya con la creación de la Unión Europea y en aquel entonces el fortalecimiento de la economía japonesa. Esa fue la idea de poder llegar a un acuerdo en escrito, pero realmente a una integración de facto que tenemos con los Estados Unidos. No solamente es económica, es cultural. Hay que recordar, yo recuerdo a cada rato, que gran parte de nuestro territorio, ahora en manos de Estados Unidos, fue parte de México. Y entonces esto hace una relación muy profunda. Romper esa relación es imposible, y aquí es donde también hay que discutir conceptos como el nacionalismo. El nacionalismo fue una figura muy importante en la construcción del Estado mexicano, fue muy importante para mi gusto hasta mediados de los 70s, pero ya en los 70s ya teníamos problema de no haber hecho una reforma fiscal, y de ahí la necesidad de toda la problemática del endeudamiento externo. O sea, nuestro país cayó en la trampa del financiamiento del desarrollo, y no solamente en México, también Brasil, Argentina, los países africanos. Y hoy, justamente en la madrugada, estoy haciendo un trabajo para el Seminario de Economía Fiscal y Financiera que se inicia el lunes en el Instituto de Investigaciones Económicas. Hoy voy a presentar un trabajo sobre el costo financiero de la deuda externa. Y el documento de la UNCTAD, que está en internet, el documento del año pasado,
allí menciona los trillion dólares, o sea, los billones de dólares en los que tienen los países, principalmente del sur global, contratados con los inversionistas. Son grandes bancos, pero también inversionistas institucionales. O sea, nosotros hemos caído en un país donde podemos exportar capitales constriñendo nuestro gasto en educación y gasto en salud. Yo ahí lo dejo porque no quiero emocionarme tanto, pero sí, porque es impresionante el pago de la deuda externa que hemos hecho. Yo comparo América Latina, comparo lo que han pagado, sobre todo los países de África subsahariana. No es justo lo que se le ha dado a estos países en función de pagar al mínimo, creo que es el 1%, o los grandes ricos, pero eso no importa. ¿Cómo se han dado estos procesos de financiación o de la llamada financiarización a los grupos principalmente que son los pensiones de gente que son los llamados viejitos, ¿verdad? Pero que a final de cuentas viven a costa de que nosotros trasladaremos ese dinero hacia allá. Entonces yo con esto termino, César. No sé si tú quisieras decir, el doctor Armando Sánchez, si quisiera comentar algo, ya para finalizar. Bueno, respecto a la pregunta que hicieron sobre la sustitución de importaciones, esto va a ir evolucionando en términos de lo que vaya sucediendo en las próximas semanas. Si el arancel se hace efectivo de largo plazo, entonces va a haber una disrupción de las cadenas globales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, México con los automóviles, la automotriz, la electrónica, etc. Y eso pues es un shock de oferta, así le llamamos los economistas, un choque de oferta, de escasez, y entonces va a provocar inflación, va a ser inflacionario. Digamos que tuvimos un ejemplo con el COVID, ¿no? Dejan de fluir los insumos, dejarían de fluir los insumos por los aumentos en los aranceles, y entonces al final del día habría mayor inflación, y pues esto deterioraría la situación económica de México, sobre todo porque exportamos demasiado para allá. Eso si el arancel se hace efectivo. Sin embargo, el arancel, ya las amenazas de arancel ya tuvieron impactos de muy corto plazo. Ya la incertidumbre que se genera está generando desconfianza en los inversionistas, ya está generando que se detengan proyectos de inversión, etc. Entonces ya el costo ya lo tuvo, no es tan alto, pero va a depender de cómo vayan evolucionando en las próximas semanas las decisiones que se tomen en Estados Unidos. Y si las amenazas se concretan, pues el costo sería muy alto, ¿no? Si las amenazas se mantienen en el nivel en el que están y no se profundizan, pues es probable que el costo sea lo que implica la reducción de inversiones en incertidumbre, creación de empleos, pero de corto plazo. Y en ese sentido, yo creo que sí es inevitable que haya cierta sustitución de importaciones, que las economías empiecen a pensar que con todos los conflictos globales que hay, pues sí es necesario que muchos de los insumos de los que dependemos tendrían que empezar a producirse internamente, pero como ya lo mencionó el doctor Cordera, pues en realidad tendría que ser una sustitución pues selectiva, ¿no? No podemos producir todo definitivamente, ni tampoco destruir ya una estructura productiva que se creó durante 3 décadas. Es muy difícil hacer eso, ¿no? Entonces tendríamos que mantenernos en las tendencias de regionalización internacionales, pero de una manera más selectiva sustituir importaciones. Gracias. Con esto damos por terminada esta presentación. Le agradecemos nuevamente a las y los comentaristas. Les agradecemos a ustedes su interés. Les invitamos a adquirir el libro, y también lo pueden consultar de manera libre en la página de internet del Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? Ahí también tienen acceso a este y a muchas otras publicaciones del Instituto para los interesados en el tema. Muchas gracias.